Bien, vamos a hablar hoy de una estafa, porque creo que no se puede llamar de otra manera, pero es una estafa que se hace públicamente, que se trata con tanta naturalidad que nos cuesta darnos cuenta, y creo que lo repetimos todos. Prácticamente las fuerzas políticas, los periodistas, los académicos, todo el mundo gira alrededor, porque aparte está establecido como ya de sentido común. La sociedad occidental, vamos a ver que aparte no estoy inventando nada, no es un tema de analizarlo desde posiciones ideológicas, es simplemente una descripción de los hechos, lo que voy a hacer, y quiero ver si ustedes coinciden con mis conclusiones, ¿no? La sociedad occidental produce cada día más, cada día está más automatizada, dispone de una capacidad técnica mucho más abundante que nunca en la historia. Pero sin embargo se le dice a la población que debe aceptar pensiones más bajas, salarios reales menores, una vida más cara. Y uno se pregunta entonces si no es muy evidente que hay una contradicción. ¿Cómo puede ser que la tecnología o la demografía se tome así aisladamente para justificar esto? Creo que está en la forma política en que se distribuyen los frutos de la productividad el secreto. Vamos a ver si esto es tan así, ¿no? Vemos un caso que surgió a la luz esta semana, que se está hablando bastante, que tiene que ver con Alemania. Alemania, el modelo occidental, el país, uno de los países más industrializados del mundo, más pujante, ejemplar en muchísimos sentidos, aparece ahora como, podríamos decir, la versión más ordenada de esta situación. Hay envejecimiento poblacional, menos trabajadores por jubilados, presión entonces sobre el sistema previsional, y básicamente entonces que surge una necesidad de reforma. ¿Es cierto esto? Bueno, el dato demográfico es claro, es indiscutible. Según la Oficina Estadística Alemana, hoy hay 33 jubilados por cada 100 personas que trabajan, y este escenario, en un escenario más adverso todavía, podía llegar a ser de 61 por cada 100. Esto se estima para el año 2070. Para el año 2038, un poquitito más cerca, se proyecta que va a haber cerca de 21 millones de personas, el 27% de la población alemana en edad jubilatoria. El problema es cómo se presenta este dato, porque el dato se usa como si esto agotara toda la discusión. Es muy claro, faltan trabajadores, sobran jubilados, la gente vive más, es inevitable entonces hacer esto. La pregunta oficial se reduce entonces a cuántos trabajadores activos se necesitan para sostener a cuántos jubilados. Se utilizan cálculos para esto desde un siglo atrás. Y ese es el problema, porque no es la única pregunta que se debería hacer si queremos analizar seriamente esto. Habría que preguntarse primero, antes que nada, cuánto es lo que produce cada trabajador, ¿no? Porque es clave. Una cosa es lo que se produce a principios del siglo XX, por ejemplo, y otra es lo que se produce a principios del siglo XXI. Hay un cambio tecnológico que hace que cada trabajador produzca muchísimo más, pero eso se esconde. Entonces debemos preguntarnos cuánto produce cada trabajador, cuánto valor agregado genera la economía, cuánto de ese valor va a los salarios, cuánto va a las ganancias empresarias, cuánto se fuga por mecanismos financieros. Es una de las grandes estafas modernas que también le vamos a dedicar un capítulo más adelante. ¿Cuánto se destina al gasto militar? ¿Cuánto se pierde por privilegios fiscales? ¿Y cuánto se captura a través de rentas monopólicas? Y ahí es donde uno empieza a ver la trampa que hay. Si el debate previsional se mide solo por la cantidad de aportantes, la conclusión siempre va a ser que hay que ajustar. Hay que subir la edad jubilatoria, bajar las pensiones, empujar jubilaciones privadas, que uno no sabe exactamente por qué favorecería esto, que cada uno haga una jubilación individual con un administrador privado en lugar de un fondo común. Bueno, esto tiene que ver con el individualismo que se ha enseñoreado en nuestra sociedad. O si no, la última alternativa, que también está apareciendo sobre la mesa y se está efectuando, obligar a trabajar más años, es decir, subir la edad jubilatoria. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo cambio y lo mido por productividad, distribución de ingresos y apropiación del excedente? La conclusión es otra.
El problema entonces deja de ser que la gente vive demasiado y pasa a ser que la riqueza producida socialmente, porque lo hace la sociedad en su conjunto, está siendo cooptada, capturada privadamente. Es decir, producen la sociedad, pero los que se quedan con las ganancias son unos poquitos. Esto no ha cambiado en los últimos siglos. El FMI reconoce, por ejemplo, que Alemania ya aprobó una reforma previsional en el 2025 que va a estabilizar esa tasa bruta de reemplazo en el 48% y que una comisión debe presentar recomendaciones para asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. El mismo informe menciona la presión combinada del envejecimiento, el gasto sanitario y el gasto de defensa. Es decir, el Estado alemán no discute solamente las pensiones, también acomoda esto simultáneamente al envejecimiento, salud, deuda, inversión y rearme, porque bueno, esto es algo ya más específico, pero para los europeos les llegó la hora de pagar la cuenta. Entonces, no solo ahora no van a tener gas ruso, sino que además van a tener que rearmarse para un hipotético conflicto con Rusia, que además de Rusia ser una nación nuclear, simplemente lo van a ver en el aumento de precios, porque la industria, el esfuerzo productivo se va a dedicar a fabricar armas y no a fabricar otros elementos de la vida cotidiana. Y ese punto es el punto crucial que deberíamos discutir. ¿Cuánto va para gasto social? Pero se habla de sostenibilidad, pero sostenibilidad hablamos cuando hablamos de gasto social, pero si el gasto es obviamente en Europa un gasto militar, se habla de seguridad y eso no se discute. Cuando el beneficio es para una empresa, se habla de una inversión, pero si sobre la pérdida que cae es sobre las espaldas del trabajador, ya hablamos de responsabilidad. En Alemania, Friedrich Merz, el actual canciller, ya planteó que la pensión estatal no alcanzará para mantener el nivel de vida y que se necesitan más componentes privados y capitalizados. En la misma discusión, sectores de la Unión Demócrata Cristiana proponen subir la edad jubilatoria o bajar las pensiones. Mientras tanto, los socialdemócratas rechazan esas medidas y prefieren subir el marco de contribuciones. Pero esto esconde el problema real, que es que el marco discursivo ya se está instalando. La jubilación pública dejó de ser presentada como una conquista civilizatoria y empieza a ser presentada como una carga contable. Entonces, si la carga es contable, las soluciones van a ser contables, obviamente. También veamos paralelamente otro ejemplo. Yo podría haberlo traído a países como la Argentina, pero la verdad las estadísticas de la Argentina están manipuladas, son tan poco serias que son imposibles de considerarse. Entonces, bueno, preferí utilizar España, que no digo que sean muy serias las estadísticas, pero seguramente más que las que hay en la Argentina debe ser así. Y ahí donde vemos algo que es un fenómeno común y que si fuera en la Argentina estaría muchísimo más agravado, que tiene que ver con el costo en la vida diaria de los alimentos, la vivienda, energía y salud. Esos 4 ejes son los que consumen prácticamente la totalidad de lo que se gasta. En la Argentina les puedo asegurar que sí, que es así, no sobra un centavo absolutamente para nada y probablemente falte para cubrir estos 4 pilares, podríamos decir, de una vida medianamente digna. En España tal vez todavía es un poco más holgado, pero según el Instituto Nacional de Estadísticas, el gasto medio por hogar fue de 34.044 euros en el 2024, un 4,4% más que el año anterior. El dato más revelador es el distributivo, porque los hogares del quintil de menor gasto dedicaron el 60% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas, combustible y alimentos. Esto es la esclavitud moderna, porque es así, por más que hayan ido bajando los precios de muchísimos bienes y servicios por la productividad industrial y demás, si baja la electrónica, es muy simple. Los bienes inelásticos, como la alimentación, esos son el punto donde uno puede recaudar. Entonces, primero vemos que la inflación no es igual para todos, golpea más en los sectores altos, en los sectores que consumen más alimentos. Para los sectores altos, la suba de alimentos, de energía, representa una parte mucho menor de su presupuesto, mientras que para los sectores bajos o medios es básicamente el corazón de su supervivencia. Uno trabaja para esas 4 cosas con mucha suerte,
Y básicamente para la primera, para el alimento, que es la más impostergable. Calefaccionarse, pagar la luz, pagar el alquiler, ir al médico y comer son ya casi lujos, pero son lujos indispensables. Vos no podés no calefaccionarte en invierno, no podés vivir en una sociedad actual sin tener energía eléctrica, tenés que pagar un lugar donde vivir, ya sea porque pagás un alquiler, porque una vivienda propia para mucha gente es inalcanzable, y los gastos de salud que no sabemos tampoco porque se han transformado básicamente en un negocio porque la sociedad considera que es incapaz de darle salud a los ciudadanos de su país, que es un gasto que ya lamentablemente muchos jóvenes empiezan a aceptar como natural y hasta deseable, y que no hay que ser solidario con el que padece una enfermedad y que necesita ser asistido. Simplemente se lo deja al costado el que se va cayendo. Por eso el discurso de la inflación promedio oculta también la inflación real en la vida concreta, básica. España también informó de una inflación adelantada del 3,2% en abril del 2026, con una subyacente del 2,8%. El propio INE señaló que la moderación se debió principalmente a la electricidad, mientras que los combustibles y lubricantes para vehículos personales fueron los que presionaron al alza. Pero la discusión importante no es solo si el IPC bajó 2 décimas. La discusión importante es que los bienes esenciales se convierten mágicamente en los mecanismos de extracción de riqueza sobre las familias. Durante décadas se fue, como decía antes, se fue abaratando el consumo industrial, los electrodomésticos, los textiles, la tecnología, la telefonía, servicios digitales, todo eso se fue abaratando. Acuérdense lo que era hace 40, 50 años comprar un televisor y lo que es ahora. Pero uno diría, bueno, entonces ahora sobraría plata. No, equivocado. Porque la presión que antes significaba acceder a esas cosas, porque la alimentación estaba cubierta, la salud te la daba el Estado, todo eso estaba cubierto, lo que costaba era adquirir esos bienes. Pero como esos bienes se adquirieron, fue muy fácil. ¿Cómo hacemos para mantener la presión sobre los trabajadores? Bueno, apuntando sobre la demanda rígida, alimentos, energía, vivienda, salud, transporte, lo que no podés evitar consumir. O podés no comer, o podés no usar electricidad, o podés no tener un techo donde dormir. No, eso no lo elegís. Necesitas hacerlo, lo podés hacer con más o menor comodidad, pero tenés que tener un básico. Entonces una familia va a poder demorar la compra de un televisor, cambiarse un electrodoméstico, pero no puede dejar de comer. Puede cambiar de marca de ropa, buscar una ropa más barata, pero no podés desconectarte de la electricidad. Podés hasta resignar tus vacaciones, pero dejar de pagar el alquiler si no tenés una vivienda propia, no comprar medicamentos, no pagar la calefacción, el gas, es difícil. Entonces, ese es el nuevo régimen de empobrecimiento. No necesariamente te quitan todo tu salario de golpe, te lo van perforando sutilmente por la vía de los costos básicos. La paradoja entonces es evidente, porque la productividad agrícola aumentó, según la FAO, la productividad agrícola de cultivos primarios llegó a 9.900 millones de toneladas en el 2023, un 27% más que en el 2010. ¿Qué diría esto? Que deberían haber bajado el precio de los productos. Pero no pasó. La energía también tiene mayor capacidad técnica ahora que en el pasado. Es mucho más eficiente la producción de energía con tecnologías que son más baratas. Según IRENA, en el 2024 el 91% de la nueva capacidad renovable a escala comercial generó electricidad a menor costo que la alternativa fósil más barata, más allá después de la discusión de si esto es así o no. Y que las renovables ayudaron a ahorrar 467.000 millones de dólares en costos fósiles. Vamos a ver estos números oficiales. Entonces la pregunta sería inevitable, ¿no? Si producir energía puede ser más barato, si la automatización aumenta la capacidad productiva, si la inteligencia artificial nos multiplica la productividad, porque miércoles la vida básica se vuelve más cara para todos. Y la respuesta entonces no está en la técnica, porque la técnica mejora, está en el poder.
la política, si les gusta. La tecnología no se distribuye por sí sola, ni la productividad tampoco. Una máquina puede reducir costos, pero el ahorro, alguien decide a dónde va. O sea, con la máquina se produce más barato, pero ese costo que se ahorró, ¿a dónde va? Menores precios que benefician al consumidor, al salario se paga más, al Estado vía impuestos o al margen empresario. Esa es la clave. ¿Cómo se reparte eso? La inteligencia artificial te puede liberar tiempo humano o precarizar el empleo. La automatización te puede sostener jubilaciones o puede concentrar ganancias para accionistas. Todo depende de lo que yo quiera hacer con esa ganancia. Todo depende entonces del régimen de propiedad, de la regulación, la fiscalidad y del poder político sindical de cada uno. Por eso la narrativa dominante necesita ocultar la cuestión distributiva. Y acá es donde está el eje del problema de hoy, que prácticamente ningún político habla. Si se admite que el problema es la distribución del excedente, entonces hay que discutir impuestos a rentas extraordinarias, concentración empresaria, fondos de inversión, precios regulados, energía, cadenas alimentarias, gasto militar, evasión, elusión, deuda, arquitectura financiera y un larguísimo etcétera. Pero ese es incómodo porque roza el poder. Entonces es más fácil convencer a la población que el problema es otro. ¿Cómo la convencemos? Diciéndole que no hay plata, que estamos viviendo mucho, que hay que trabajar más, que el Estado es el que gasta demasiado y que cada uno debe arreglarse como puede. El conflicto entonces desaparece del plano político, ya no es una discusión política de qué hacer con la riqueza, y pasa a ser una especie de ley natural, algo que por designio divino cae así en la sociedad, en el pueblo, y hay que aguantársela. Ahí es donde gana cuerpo el discurso libertario, que es el más funcional al régimen actual, porque a medida que ha ido pasando el tiempo han ido purificando esto. Entonces, si bien no hace falta decir que cada libertario es consciente de esto, que es un agente ideológico, porque la verdad, la mayoría repite sin saber lo que dice, el punto más preciso es que ese discurso cumple como una función ideológica útil para el poder económico concentrado. Transforma el problema de la apropiación de la riqueza, viejo problema que siempre ha sido la clave, que es cómo se distribuyen las ganancias, en un problema moral del individuo. Es decir, si sos pobre, tenés que trabajar más, si no llegás a fin de mes tenés que ajustarte los gastos, si no tenés una jubilación lo suficiente, bueno, deberías haber invertido mejor, invertir por tu cuenta en algo, si la salud te resulta cara, contrata otra cobertura, si la educación cae, paga una educación privada, y si el salario no te alcanza, bueno, busca emprender, hace algo. Ese razonamiento entonces desplaza la pregunta central, que es el origen de todo el problema, es quién se quedó con el aumento de la productividad, porque si ahora se produce más barato que antes, ¿quién se quedó con esa riqueza? La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, muestra que en países de altos ingresos la productividad laboral creció más rápido que los salarios reales entre el 99 y el 2024. Y ni les cuento lo que debe haber pasado en los países como los nuestros. La productividad acumulada en los de altos ingresos subió un 29% frente a apenas un 15% de los trabajos, de los salarios reales, ¿no? Es decir, se perdieron 14,2 puntos porcentuales. Entonces ahí está el misterio. Esa es la clave estructural. El trabajador produjo más, pero no cobró proporcionalmente más en función de ese aumento de trabajo. La economía se volvió más eficiente, pero la vida del trabajador no mejoró en esa misma proporción. Y esto no es ideológico, estos son datos duros. Esto no es que uno se pone de un lado o del otro. Esto es una descripción de los hechos. La desigualdad de la captura todavía es más brutal en la CUT. Oxfam, por ejemplo, informó que entre el 2019 y el 2025 el salario real de los trabajadores a nivel global cayó un 12%. Es decir, entonces se produjo más barato, pero el total de los salarios cayó un 12%. ¿Qué pasó con los directivos ejecutivos, los gerentes? Subieron un 54%. Y los multimillonarios recibieron, para tener una idea, $2.500 por segundo en dividendos durante el 2025. Entonces ahí está la plata. La que le falta a uno es la que le sobra a otro. Ese es el dato que resume el mecanismo.
Austeridad para algunos, renta para otros. La narrativa de crisis permanente funciona entonces como una pedagogía de la resignación. Primero se va a invocar la pandemia como causa. Todo venía bien hasta que llegó la pandemia y eso desequilibró todo. Claro, no te cuentan que algunos ganaron mucho, porque cuando aumentan las cosas, alguien gana. Después de la pandemia vino la guerra, después de la guerra los problemas con la energía, consecuencia de la guerra, y después la inflación, que fue consecuencia de la guerra y de la energía, y ahora descubrimos el envejecimiento, después vendrá la deuda, después será el clima, después la inteligencia artificial, siempre hay algo, siempre hay una crisis nueva que tiene algunos elementos reales, pero que en realidad todas terminan por hacer lo mismo, justificar el mismo mandato. Tenés que aceptar menos. Menos salario real, menos jubilación, menos estabilidad, menos derechos sociales, menos expectativa de ascenso, menos. Tenés que vivir peor, te tenés que ajustar, porque no hay plata. Nadie te dice a dónde se fue la plata. La plata estaba, ¿dónde está? El mensaje implícito es, el mundo cambió y acostúmbrate, porque esto es lo que viene. No hay otra cosa. Esto es mucho. Fíjense que también esto pasó con el feminismo, pasó con la cuestión LGBT, pasó con todo. Cuando vos exponías razones y argumentos diciendo esto es una locura, ¿qué te decían? Bueno, acostumbraste, no importa si estás de acuerdo o no, esto es como es el mundo moderno. Lo que pasa es que vos estás grande y no lo entendés, te cuesta adaptarte. Pero hace un esfuerzo y adaptate, porque esto es lo que se viene y es inexorable. Bueno, acá nos usan la misma técnica. Por eso digo que estas cosas son de ingeniería social, porque implican las mismas técnicas. A los trabajadores se les pide que se adapten a la situación, pues se pierden el empleo. A los jubilados que les piden más sacrificios que pueden hacer. A las familias se les pide austeridad. Pero a los grandes grupos económicos, no, a eso no se les pide austeridad. A eso se les garantiza rentabilidad. Porque si no hay rentabilidad no invierten, y si no invierten no hay riqueza, si no hay trabajo, y son los héroes de nuestros tiempos, nos dicen. A los grupos económicos se les da rescate, se les ponen beneficios fiscales, se les dan contratos públicos, subsidios energéticos, expansión financiera y protección patrimonial. Yo no recuerdo cuando algo de todo esto se le hubiese dado a la gente común, digamos, los más pobres. Los beneficios fiscales son cada vez menos y son cada vez más para los empresarios. El ajuste permanente necesita presentarse como una inevitabilidad técnica. Por eso se va a apoyar siempre en cifras parciales. Por ejemplo, la demografía es real, pero es incompleta la lectura. La inflación es real, pero se la administra políticamente. El costo energético es real, pero está condicionado por sanciones, mercados, impuestos, transiciones mal diseñadas, especulaciones y decisiones geopolíticas. La presión alimentaria es real, pero atraviesa cadenas concentradas, intermediación, problemas logísticos, energía, fertilizantes en aumento, finanzas, márgenes, sobre todo márgenes. Nos dicen entonces que no alcanza la plata porque hay demasiados jubilados, hay demasiados enfermos, demasiados pobres, demasiados trabajadores que reclaman más salario. Pero lo que nunca te dicen es que hay demasiada renta concentrada, que hay demasiada ganancia improductiva. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta? Y eso es otro tema aparte para ver. Ustedes fíjense que cuando hacen cualquier tarea que hagan laboral, productiva, sobre todo cuando son independientes, cuando no es un trabajador a sueldo, sino cuando tiene su propio comercio, su propio emprendimiento, como se dice ahora, se van a dar cuenta la cantidad de gastos superfluos constantemente que aparecen. ¿Qué firmas? ¿Qué autentificaciones? ¿Qué sellados? ¿Qué impuestos? ¿Qué intereses? ¿Qué comisiones? ¿Que se necesita intervenciones? La mayoría de las cosas son evitables, que no aportan nada, pero extraen riqueza. Y ni hablar de lo que extraen vía finanzas, ¿no? Cuando uno ve el costo financiero de cualquier cosa que se tenga que hacer, como los bancos ganan y ganan y ganan. Hay demasiada especulación y hay demasiada riqueza capturada por una minoría. La modernidad entonces prometió que la técnica
iba a liberar al hombre del peso precisamente de las necesidades. Era la solución mágica. Porque nos dicen que la economía es la ciencia de administrar la escasez de recursos. El problema es que con esta nueva tecnología esto tiene que empezar a variar, pero no se están cambiando la definición. Porque la escasez de recursos empieza a ser cada vez más abundante y entonces se produce la escasez muchas veces exprofeso, a propósito, simplemente para mantener las relaciones sociales como están, con minorías muy ricas y mayorías muy pobres, porque no hay ninguna necesidad, muchas veces inclusive, de sostener esto. Es mantener la desigualdad porque quieren, para que uno se apropie más riqueza, o simplemente por el solo hecho de que exista una desigualdad. Si una sociedad produce más alimentos con menos esfuerzo, si genera energía con más eficiencia, si automatiza fábricas, si digitaliza servicios, si incorpora la inteligencia artificial, ¿qué sería lo lógico? Una vida mucho más estable, por lo menos al tema material, que es lo que estamos hablando. Sin embargo, esto debería ser entonces menos horas de trabajo, mejores pensiones, mayor seguridad social, alimentos más accesibles, energía más barata, salud más protegida. ¿Alguien vio esto? No, porque el resultado es el contrario. Más tecnología, más ansiedad, más productividad, más precariedad, más automatización, más miedo al desempleo, más riqueza global, más deuda familiar, más capacidad técnica, menos capacidad política para garantizar una vida. Y ese fracaso entonces no es técnico, es político. Y no sé si esto es un fracaso, esto sí es un gran engaño.